Seguramente has consumido alguna vez granos de chocho, pero ¿sabías que si consumes estos granos directamente de la planta podrías intoxicarte y morir? Esto se debe a que están presentes alcaloides quinolicidínicos, que son metabolitos secundarios y son los responsables de conferir un sabor amargo a las semillas de chocho y resultan ser tóxicos. Es por esta razón que hay mucho interés en comprender cuáles son los genes que están involucrados en su biosíntesis. Mi nombre es Marina Lazzarini y voy a presentarles mi trabajo de investigación que se centró en la caracterización de polimorfismos en el gen candidato lisina descarboxilasa LDC para determinar si estos tienen una influencia en la concentración de alcaloides en las semillas de chocho, nombre científico Lupinus mutabilis. Aunque no lo crean, el chocho es una leguminosa de los Andes, originaria de Ecuador. ¿Por qué nos interesa tanto esta especie? Pues se ha informado que sus semillas tienen el mayor contenido de proteínas y lípidos entre todos los lupinos, siendo incluso superior a los de la soya. Pero la presencia de alcaloides quinolicidínicos limita la expansión de su cultivo. La concentración de alcaloides quinolicidínicos para producir semillas seguras debe ser igual o inferior a 0.02% en peso seco. La variedad más consumida en el país presenta un porcentaje de 3.92%, obligando a que se lleven a cabo procesos de desamargado que elevan el costo de producción. Seguramente se preguntan por qué los lupinos producen estas sustancias, y la respuesta es que es su mecanismo de defensa contra el ataque de predadores y patógenos. ¿Y cómo se producen? Todavía no se comprende por completo, pero se sabe que la ruta de biosíntesis de los alcaloides quinolicidínicos inicia con la descarboxilación del aminoácido lisina por la enzima LDC. Y el resultado es la formación de cadaverina, que será modificada para producir las diferentes estructuras de alcaloides quinolicidínicos. En estudios realizados en Lupinus angustifolius, se observó que las accesiones amargas con alto contenido de alcaloides tienen una alta expresión del gen LDC y altos niveles de cadaverina, mientras que las accesiones dulces con bajo contenido de alcaloides tienen bajos niveles de expresión del gen y de cadaverina, lo cual ha relacionado al gen LDC con la concentración de alcaloides quinolicidínicos. Poco o nada se conoce sobre este gen en Lupinus mutabilis. Esta variación en los fenotipos amargo y dulce puede ser explicada por la presencia de polimorfismos, que se refiere a mutaciones que producen dos o más posibilidades de un rasgo en un gen. Por ello, el objetivo del estudio fue caracterizar la secuencia del gen LDC en Lupinus mutabilis para la identificación de polimorfismos asociados a una alta y baja concentración de alcaloides. La identificación de polimorfismos en genes candidatos puede ser útil como base para el desarrollo de marcadores moleculares que faciliten la investigación de genes y su introgresión a accesiones silvestres, para ampliar la construcción de mapas de ligamiento de alta resolución que indiquen la posición de los genes de interés, y para desarrollar herramientas moleculares para ser utilizadas en prácticas agrícolas sostenibles para el mejoramiento del cultivo. En cuanto a la metodología, lo primero que se realizó fue la cuantificación del porcentaje de alcaloides de semillas de chocho mediante técnica de titulación ácido-base, para seleccionar las 14 accesiones con los mayores y menores porcentajes de alcaloides. Estas accesiones se cultivaron en el invernadero del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la USFQ y se extrajo el ADN de las hojas jóvenes. Con el ADN se amplificó la región del gen LDC en todas las accesiones. Los amplicones obtenidos fueron secuenciados a través de tecnología de Oxford Nanopore mediante un protocolo de multiplexing, donde las 14 muestras fueron ligadas con barcodes de secuencia única. Las lecturas generadas se procesaron para demultiplexing, eliminación de barcodes y filtrado de tamaño y calidad. Estas lecturas procesadas se mapearon frente a una referencia de Lupinus angustifolius para producir una secuencia consenso por cada accesión. Estas secuencias consenso fueron alineadas para identificar polimorfismos y finalmente se tradujeron para verificar si los polimorfismos causaron cambios en la secuencia de aminoácidos. Con respecto a los resultados y discusión, la cuantificación de alcaloides permitió seleccionar las 7 accesiones con el menor y mayor porcentaje de alcaloides, con un promedio de 3.39 y 4.70% respectivamente. Estos valores superan el umbral seguro de 0.02%, pero se encuentran dentro del rango esperado, pues las semillas de Lupinus mutabilis de forma natural toman valores desde 0.02 hasta 4.45%. Si consideramos el fenotipo, ambos grupos serían semillas amargas,
ya que un sabor dulce se obtiene una concentración entre 0.01 y 0.05%. Sin embargo, cuando se realizó una prueba cualitativa de dos accesiones bajas en alcaloides identificadas como ProIMPA, estas mostraron un sabor dulce. Esto se puede explicar por un perfil de alcaloides quinolisidínicos diferente dentro de la misma especie, pues la esparteína aporta mayormente un sabor amargo y por tanto es probable que las muestras ProIMPA sean dulces y contengan una menor fracción de esparteína. Esto no se puede determinar con los análisis realizados, por lo que se sugiere emplear un método de cuantificación como cromatografía de gas líquido acoplado a espectrometría de masas que permite la identificación y cuantificación de alcaloides quinolisidínicos, y se propone incluir otras muestras del análisis como INTI o 2150 que tienen porcentajes de alcaloides muy reducidos, de 0.0075 y 0.015% respectivamente, para identificar las mutaciones que causan ese fenotipo. En cuanto a la evaluación del rendimiento del ensayo de secuenciación, durante las 24 horas de corrida se generó 4.23 gigabases de información correspondiente a 6.21 millones de lecturas individuales con un tamaño promedio de 817 pares de bases y una calidad promedio de 12.9 FRED. Tras el procesamiento de las lecturas, se recuperó el 76% de información. Con esto se logró eliminar secuencias muy cortas inferiores a 200 pares de bases y la calidad promedio incrementó a 14.5 FRED. Es así que, para el mapeo, alrededor de 104.000 lecturas se alinearon a la secuencia de referencia y se usaron para ensamblar cada secuencia consenso. Al comparar con estudios similares, se determinó que el número de lecturas empleado pudo dar una cobertura y profundidad suficiente para generar secuencias consenso fiables, pues se alinean múltiples secuencias para generar la secuencia consenso, lo cual reduce significativamente la probabilidad de introducir un error. Tras la alineación de las secuencias consenso, se detectaron 9 polimorfismos, y todos ellos correspondieron a polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs. Pero los de mayor interés correspondieron a los que causaron sustituciones no sinónimas en los aminoácidos. Esto se observó en 3 SNPs, en la posición 362, 277 y 278, para las accesiones ProIMPA y las accesiones altas en alcaloides. Estas sustituciones no sinónimas son de gran relevancia porque pueden influir en la expresión génica, la conformación del ARN mensajero o inclusive en la localización de las proteínas, dando como resultado un fenotipo diferente. Estas sustituciones pueden estar relacionadas con causar una acumulación de alcaloides quinolisidínicos en las accesiones altas en alcaloides, o pueden ser la razón del sabor dulce en las accesiones ProIMPA, pero no se puede determinar con el análisis realizado, por lo que se propone hacer modelamientos moleculares y predicciones de las estructuras de las proteínas en futuros análisis para obtener conclusiones más informativas. También se identificaron otros 2 SNPs de interés que causaron sustituciones sinónimas de aminoácidos. Estos sucedieron en la posición 708 y 909. A pesar de que no hay una sustitución en el aminoácido, se ha demostrado que sí pueden influir a la estabilidad y empalme del ARN mensajero e incluso al plegamiento de las proteínas, lo cual puede producir cambios significativos en el funcionamiento de las mismas. Adicional a esto, los SNPs que residen fuera de las regiones codificantes también deben ser analizados, como la región promotora y los sitios de unión de los factores de transcripción, de forma que se propone que se incluya la identificación de polimorfismos en estas regiones. Como conclusiones, los bancos de germoplasma, tales como el INIAP, funcionan como una fuente de recursos genéticos que pueden emplearse en investigaciones que den paso al mejoramiento de cultivos. Se demostró que la secuenciación por Oxford Nanopore Technologies representa ser un sistema viable para la detección de alelos a nivel de SNPs. Se reportaron 3 SNPs relacionados a sustituciones no sinónimas y 2 SNPs relacionados a sustituciones sinónimas, que son de interés para el gen LDC en Lupinus mutabilis. Se espera que esta información sea útil para desarrollar marcadores moleculares potencialmente funcionales que podrán ser utilizados en las prácticas de agricultura para acelerar el mejoramiento de la especie. Quiero agradecer de manera especial a María de Lourdes Torres por la confianza y la oportunidad de permitirme formar parte de este proyecto, y a todo el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, en especial a Milton Gordillo, Pamela Borja y Martín Albuja por su guía y la mentoría brindada.
También al INEAP, que ha hecho posible esta investigación. Por último, a mi familia y amigos, por su apoyo incondicional.